Vamos a cambiar nuevamente de tema. El cobre alcanzó durante la jornada un precio histórico. La libra fue cotizada en la Bolsa de Metales de Londres a $4.70. Para hablar sobre este y otros temas también nos acompaña Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian, esta tarde en Canal 24 Horas. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, Cristian, quisiera saber en qué momento nos encontramos respecto al cobre. Hemos visto un alza sostenida desde hace ya algunos meses, incluso hace algún par de semanas había leído por ahí que se podría eventualmente llegar a hablar de un nuevo superciclo del cobre. Mira, efectivamente, por el lado de los precios, sin duda este es un superciclo, porque coincide con un momento de recuperación de la economía global, que está dando señas de que va a avanzar y va a continuar, junto con resultados espectaculares en China en términos de crecimiento y también de balanza comercial, que dice relación con las exportaciones de China, que tiene un componente de cobre importante, ¿cierto? Y que hay una coyuntura en particular que explica esta alza tan puntual que no estoy seguro cuánto vaya a durar a estos niveles. Puede que incluso siga subiendo, pero lo que sí es claro es que vamos a tener niveles más altos como promedio anual del precio del cobre de lo que tuvimos en años anteriores, y en ese sentido sí se está configurando un superciclo. Pero esta coyuntura particular de que India, que es un competidor de China en un conjunto importante de manufacturas, está sufriendo lo peor de la pandemia y su estructura productiva está muy mermada. Entonces, China, digamos, se convierte en el gran proveedor mundial en este momento, que está ocupando el espacio económico que India ha cedido, por decirlo así, forzado por fuerza mayor, y coincidentemente con una recuperación ya bastante, con los altos y bajos propios de las recuperaciones, pero ya decidida en Estados Unidos y un poco menos decidida, pero tomando ese rumbo, digamos, en la Unión Europea. Entonces, esa es la configuración que está detrás de que China, que es el comprador básicamente de más del 50% del cobre físico en los mercados globales del mundo, es decir, podríamos decir literalmente casi que China compra la mitad del cobre que produce Chile, por decirlo así. Entonces, claro, esa expansión es la que está alimentando estas alzas, ya alzas sobre alzas, digamos, que es muy, muy anómalo, a una velocidad muy rápida que no habíamos visto quizás en el pasado. Podríamos interpretar entonces como que si es que llegara a mejorar en algún momento la situación de India, esta situación se podría eventualmente llegar a revertir. No, no revertir, moderar, yo diría. Moderar solamente porque a medida que otras regiones del planeta se acoplen, digamos, a una recuperación que va a tomar de este año, el próximo y quizás los próximos dos todavía, alimentados por esta super expansión monetaria y super expansión fiscal que ha existido en todo el mundo prácticamente. Entonces, ese contexto no desaparece. Aunque India volviera, digamos, a ocupar su espacio económico en los mercados globales, en las exportaciones, en fin, simplemente yo creo que lo que va a hacer es moderar estas alzas, quizás estabilizarlas, porque hay factores estructurales también que están operando y que son de largo plazo. Eso quería preguntarle, Explican ¿cuáles este son los otros ciclo. efectos que también están incidiendo en esto, en esta racha alcista que está teniendo el cobre desde hace algún tiempo? Sí, bueno, hay varios factores estructurales, pero yo diría uno importante es la decidida dirección que está tomando el planeta hacia la electromovilidad y hacia el uso de energías renovables, ¿cierto? Que sin duda llevan cobre en todos los usos, digamos, de aparatos, así como en los procesos productivos. Entonces, creo que hay un factor que hace que el cobre tiene eh, un horizonte, digamos, en las próximas décadas alto en términos de demanda. Y eso está sin duda alimentando, más allá de los ciclos económicos, más allá del COVID, más allá de la pandemia o de las circunstancias, digamos, India, China, Estados Unidos, creo que ese factor es dominante, y esto llegó para quedarse. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses respecto al precio del cobre? ¿Puede eventualmente continuar eh, al alza? Pues se podría llegar en algún momento a estancar. ¿Cuáles son las proyecciones que se manejan por parte de los expertos? Mira, las proyecciones indican que este año vamos a tener sin duda un precio promedio mucho más alto que el año anterior, y que algunos apuntan incluso a que el precio del cobre puede superar los $5 por libra, que sería ya sin precedentes, ¿cierto? Porque ahora superamos los máximos históricos, pero claro, por poco. No es descartable, la verdad es que el cobre hoy por hoy, junto con ser un producto importante en el sistema productivo global, pero también es un activo de inversión financiera.
Entonces, no hay que olvidarse de que se comporta como son los precios de los activos financieros, es decir, altamente especulativos. Eh, no olvidemos que Goldman Sachs hace pocos días, un par de semanas atrás, preanunció que en sus análisis el cobre iba a ser el oro del futuro en el sentido de activo de inversión, es decir, con alta rentabilidad. Y eso inmediatamente desplomó el precio del oro y quizás alimentó aún más todavía esta alza del precio del cobre. ¿Por qué? Porque, bueno, más de la mitad de las transacciones en los mercados físicos y en los mercados derivados de cobre, desde hace ya 2 décadas por lo menos, son dominadas por agentes especulativos, agentes de inversión, fondos de inversiones, bancos, multinacionales, hedge funds y otros. Entonces, es un precio bastante especulativo que puede moverse por las razones que se mueven los activos financieros especulativos, es decir, un recrudecimiento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China puede desplomarlo rápidamente, o eventualmente nuevas noticias aún mejores de China y su recuperación y peores de India pueden hacer que siga escalando. Cristian, quisiera abordar también la situación del IPC que se conoció durante la jornada de este viernes, una cifra sorpresiva. Este aumento de 0,4%, suben los alimentos, suben las bebidas no alcohólicas, baja el vestuario, baja también el calzado. ¿Cómo podemos interpretar estas cifras? Mira, lo primero es que todavía el IPC se mantiene muy cómodamente dentro de los rangos de confianza, digamos, del Banco Central, que es una inflación entre el 2 y el 4%, ojalá en promedio se entrara en torno al 3%, y estamos dentro de ese rango en 12 meses. Las expectativas de inflación también apuntan a que se va a mantener la inflación en los próximos 2 a 3 años. Las expectativas contenidas en los agentes financieros, los que transan, también están contenidas dentro de ese rango. Ahora, eso no impide, sin embargo, de que si uno mira causales o factores que están detrás, por ejemplo, mientras persista un cobre alto, nuestro tipo de cambio va a alimentar tendencias estructurales a la baja, que pueden traducirse eventualmente en que se ponga freno a esta inflación que hemos visto en alimentos o en otros componentes del IPC, o que algunos componentes de ellos, especialmente los que tienen más intensivamente componentes transables que dependen del tipo de cambio, y eventualmente tengan inflaciones cercanas a cero o negativas, que tiren hacia abajo la inflación. Entonces, no sería descartable que la inflación, por esa razón solamente se mantuviera con alzas altos y bajos, y con momentos bajos que pueden ser bastante bajos, en verdad, solo por efecto tipo de cambio. Pero sin embargo, está el otro efecto importante, que es que hoy por hoy en la economía chilena es más caro producir prácticamente todo por razones de la pandemia, por las razones de los costos de producción, de los protocolos de seguridad, de evitar contagio, de las alteraciones en los turnos de trabajo, en fin, los tiempos perdidos extra que hay en el desinfectar, sanitizar, en fin, todo lo que significa, y a través de toda la cadena logística. Entonces, creo que eso se ha estado manifestando también en algunos componentes del IPC, que muestran inflaciones por sobre el 5% en 12 meses. Alimentos es uno, los productos vinculados a la mantención del hogar son otro componente del IPC que son importantes porque los consumidores hoy por hoy han cambiado su canasta de consumo y el IPC a lo mejor no representa adecuadamente la inflación relevante de los hogares en Chile. ¿Por qué razón? Porque el IPC está hecho con la canasta de la encuesta de presupuestos familiares del 2018, es decir, de hace 3 años atrás, y sin duda la pandemia ha cambiado los énfasis que los consumidores gastan su ingreso en alimentos, por ejemplo, y yo creo que es más importante ahora de lo que era en el pasado. Es menos importante el consumo de transporte, aunque está recuperándose con la medida que se recupera la movilidad. Es más importante el ítem de gasto en mantención del hogar y todos los ítems relacionados a la vivienda, que es donde hay inflación de más del 5%. Entonces, en el fondo, dos ítems importantes, que además son importantes en la participación total del gasto, han tenido inflación más allá del 5%. ¿Ah? Entonces, creo que hay que mirarlo con cuidado también, de que el IPC puede que no esté reflejando adecuadamente el alza en el costo de la vida que están experimentando los hogares en Chile hoy en pandemia. En eso quisiera profundizar también, Cristian, a su juicio, ¿cuánto está reflejando realmente esta cifra de acuerdo a los parámetros que se evalúan para establecer la cifra del IPC en definitiva? ¿Cuánto está reflejando realmente la realidad hoy que están viviendo las familias chilenas? ¿Y cuánto se aleja o cuánto se acerca también a la realidad en un punto y otro? Exactamente. En mi percepción, es muy probable que la gravedad del shock y de la crisis económica que estamos viviendo, y por la naturaleza que es distinta a otras recesiones, es decir, el confinamiento cambia completamente la canasta de consumo de los hogares.
y de los hogares que tienen empleo, así como de los que no lo tienen. De los que tienen empleo, a mayor uso del ingreso en mantención del hogar, electrodomésticos y otras cosas, junto con alimentos, y menor participación del transporte. Para los que no tienen ingreso, que son 1 de cada 4 chilenos, 1 de cada 5 trabajadores, está con alguna forma de subutilización de sus habilidades, en algún grado de desempleo total o parcial, involuntario o como sea, ¿cierto? Entonces, para esos hogares, sin duda que el gasto en alimentos es una mayor proporción del escaso ingreso disponible hoy día, ¿ya? Entonces, si ese grupo, esa división de la canasta del IPC, alimentos y bebidas alcohólicas, hoy día tiene más del veintitantos por ciento, más que el veintitantos por ciento que tenía en la canasta original del 2018. Es decir, si alimentos toma una fracción mayor del total de los ingresos disponibles por todas las formas, tanto por ahorros previos, deudas, bonos del gobierno, en fin, bueno, entonces la inflación relevante que están teniendo quienes están siendo más duramente afectados por la pandemia es más, probablemente mucho más que el IPC. Cristian, quisiera también tomar sus palabras respecto a estos altos y bajos que podríamos continuar experimentando respecto a la inflación. ¿Por cuánto tiempo tendríamos o podríamos estar enfrentando este fenómeno? A ver, en mi perspectiva, en mi evaluación, creo que lo que nos espera es una recuperación efectivamente. Creo que está todo indicando, tanto a nivel global como de nuestra economía. Pero las recuperaciones no son como nosotros quisiéramos que sean. La historia económica muestra que las recuperaciones, y especialmente esta crisis, que es muy particular, pero las recuperaciones no son lineales. No es que el país o la economía alcanza un mínimo y desde ahí va ascendiendo hasta recuperarse. Las recuperaciones son con altos y bajos, tanto en la actividad económica como en la evolución de los precios. Y en nuestro caso, además, hay un efecto favorable, sí, que es que el alto precio del cobre nos favorece en el sentido que va a abaratar los bienes importados, los combustibles y los bienes importados en general, tanto de consumo como insumos para el aparato productivo. Y eso es una buena noticia. ¿Por qué razón? Porque nos facilita la vida. Hay más recursos para el Estado para gastar, por una parte, y por otra parte también va a aliviar los bolsillos de los consumidores. Eso no es normal en recuperaciones después de recesiones como la que estamos viviendo. Entonces, en el fondo tenemos una presión deflacionaria virtuosa, que no es una presión deflacionaria por exceso de desempleo en la economía o por incapacidad de venta de las empresas que al final terminan haciendo ventas de liquidación, sino que vamos a tener un efecto deflacionario de baja de precios que está amortiguando el efecto de aumento en costos de producción que tanto lo hemos visto en los precios como también lo están declarando las empresas, porque se les está haciendo difícil la cadena logística, obtener insumos, está todo más atrasado y es más caro que antes, porque hay más cosas que hacer que antes no se hacían y que ahora sí hay que hacer para poder seguir produciendo. Entonces, creo que eso implica, lo que en síntesis, que vamos a estar viendo oscilaciones en la tasa de inflación, porque hay tendencias tanto a que caiga como a que suba. Y vamos a ver cuáles de las dos son las que prevalecen, y yo creo que más bien va a ser tampoco lineal el componente del aumento de los costos, porque vamos a ver quizás aumentos y caídas en costos a la vez, a medida que se empiece a reactivar las cadenas, a normalizar, digamos, el funcionamiento de las cadenas logísticas de abastecimiento mundial que impactan en los costos de producción de nuestro aparato productivo. Bien, Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias.